a todos los que ya se están conectando. Por ahí veo a Wendy, también dice Cristina Cortés y Diana. Así es que bienvenidos a este espacio y vamos a iniciar viendo un video al que yo les pido que por favor le pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos. Entonces muy atentos por favor a lo que vamos a ver en el video, luego lo vamos a explicar y les voy a decir, les voy a contar qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, muy atentos. Daniel está en espera de la llamada de un trabajo al que aplicó hace 2 semanas. Le habían dicho en la entrevista que 15 días después de la misma le estarían llamando para confirmar si obtendría el empleo. Odio que las personas mientan diciendo que llamarán cierto día y que no cumplan. Si no me querían contratar, era más fácil que me lo dijeran desde el inicio. Siempre me pasa lo mismo por confiado. Nunca voy a aprender. Seguro no soy tan bueno para ellos como para contratarme. Pero si me llegaran a llamar, les diré que no, pues no me interesa trabajar para una empresa tan informal. Señor Daniel, le saluda Mariana de Recursos Humanos de la Corporación Fuerza. Le llamo sobre el puesto de director comercial al que aplicó. Quiero darle una cálida bienvenida a nuestra empresa y contarle que el puesto es suyo, si le interesa. Algo más. Me disculpo por no haber llamado el día acordado. Tuvimos un inconveniente con las plantas telefónicas y no pudimos realizar llamadas. No se preocupe. Entiendo que existen inconvenientes de ese tipo. Estoy más que interesado en trabajar en tan prestigiosa corporación. Pobrecito Daniel, estaba tan preocupado todo el tiempo. No se preocupen por lo que no vieron como en las letras. Las letras es lo mismo que ustedes pudieron escuchar en el audio. Pero ¿qué pasaba? A Daniel había ido a aplicar un trabajo y le habían dicho que lo iban a llamar en 15 días. Pues como Daniel estaba muy ansioso porque quería saber cómo le iba a ir, si lo iban a contratar o no, resulta de que pasaron 2 días después de que le habían dicho que lo iban a llamar y entonces Daniel inicia toda una historia, inicia toda una novela alrededor de esos 2 días. Entonces, ¿quién puede escribirme ahí rapidito qué pensamientos pasaron por Daniel? Vamos a ver. ¿Qué decía Daniel cuando estaba en la espera de la llamada? Alguien. A ver si estaban atentos. No veo a nadie escribiendo. Vamos a ver. Escriban algo de lo que escucharon que Daniel decía antes de que lo llamaran. No pusieron atención, ¿verdad? Bueno, Daniel decía, ¿para qué me hicieron ir si no me querían contratar? Mejor me lo hubieran dicho. Me molesta que la gente siempre esté mintiendo. Y Daniel empieza a hacer toda una novela y resulta que después recibe una llamada de María. Pero algo que dice es, si me dan el trabajo, les diré que no, porque no están ahí trabajando en una empresa tan irresponsable. Muy bien, ahí dice desesperación, enojo, muy bien, estaba ansioso, estaba muy ansioso. Ahí dice también Cristina que no lo iban a contratar, estaba afligido, entonces él dice, no voy a trabajar ahí. Pero resulta que cuando recibe la llamada de Mariana de Recursos Humanos,
y le dice el puesto es suyo, si usted todavía lo quiere, y viene Daniel, ajá, dice no voy a trabajar en una empresa tan informal, pero Daniel viene y dice sí, por supuesto, estoy encantado de poder trabajar en esta empresa tan prestigiosa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que una de las características de nuestro pensamiento es que nos puede llevar a el cielo más lindo, pero en el mismo segundo nos puede llevar al peor infierno. Lo que le pasó a Daniel era al revés, ¿verdad? Estaba en el peor infierno y de repente cuando lo llaman sube al cielo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo tenemos que limpiar esas distorsiones cognitivas, así se llaman, y esos pensamientos que no nos dejan adaptarnos a nuestro entorno. Así es de que vamos a iniciar. Bueno, lo primero que vamos a ver es que les voy a mostrar acá. Bueno, ¿qué dice ahí? Dice, ¿sabías que un adulto tiene en promedio entre 30,000 a 60,000 pensamientos diarios? ¿Sí? A ver, ¿cuánto dice ahí? 30,000 a 60,000 pensamientos diarios. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que saber de esto? Lo que tenemos que ver es si de esos 30,000 o 60,000 pensamientos que estamos teniendo, ¿qué calidad de pensamiento estamos produciendo? Cuando digo calidad de pensamiento es, nosotros elaboramos pensamientos a raíz de todo lo que acontece en nuestro entorno, las situaciones que pasamos. ¿Qué es una situación? Cualquier cosa que pasemos en el día a día. Entonces viene la situación, cualquiera que ésta sea, y empezamos a formular pensamientos. A ver, yo les voy a hacer ahorita y quiero la misma dinámica, que pongan ahí, que escriban qué pensamientos se les pasan a ustedes según el contexto que estamos viviendo en Guatemala, en este momento, en el mundo. ¿Qué pensamientos se les pasan? A ver, un pensamiento por ahí rápido, solo uno. A ver, ¿quién escribe? ¿Qué pensamiento se le pasa? Bueno, entonces es importante que sepamos que la calidad de nuestros pensamientos no solo va a determinar la calidad de vida que llevemos, sino también nos va a garantizar una mejor calidad de vida, y también nos va a mejorar toda nuestra parte física. Dice, lo primero que se me pasa es gente sin trabajo. Ajá. Temor, muy bien. Todos esos pensamientos son que se nos vienen del entorno y lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, si tenemos de 30,000 a 60,000 pensamientos en el día, ¿cuántos de estos pensamientos que estamos generando o que estamos produciendo son negativos o son pensamientos positivos? Eso es algo que tenemos que ver bastante bien. Dice, hay que tener esperanza, sí, muy bien. Estamos preocupados, hay depresión, nos vamos a morir, muy bien. Entonces, evaluemos ahorita. Les pido que paren un ratito y que empiecen a evaluar qué calidad de pensamientos están produciendo o estamos produciendo. De estos, digamos que son 60,000, ¿cuántos pensamientos positivos y cuántos negativos tengo en el día? ¿Por qué es importante que nosotros veamos eso? Bueno, porque como estábamos hablando de la calidad de nuestros pensamientos, vamos a tener también calidad de vida emocional, psicológica y física. Entonces, ¿qué dice aquí? El pensamiento de desconfianza. ¿Qué pasa con el pensamiento de desconfianza? Si son los que predominan, nos va a dar miedo, vamos a tener angustia, vamos a tener ansiedad, pero lo principal, lo que dice aquí, si no alcanzan a ver, nuestra conducta será hipervigilante, desconfiados y temerosos. ¿Qué significa hipervigilante? Que vamos a estar todo el tiempo viendo para todos lados, no voy a contagiar, no quiero salir, no quiero tocar, que no me miren, que no se acerquen, y vamos a estar hipervigilantes. Cuando nosotros estamos así, entonces empezamos a producir demasiada ansiedad, que ya la hemos hablado en otros videos,
y esta ansiedad nos puede llevar a tener problemas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, problemas de sueño, problemas gástricos y todo lo que anteriormente hemos platicado. Pero también podríamos cambiar todo este pensamiento negativo a pensamiento positivo que nos va a hacer más adaptables al ambiente. Entonces, aquí vamos a ver entonces que los pensamientos de alegría me dan seguridad, me dan confianza, me dan sensación de bienestar y mi conducta entonces será confiar en los demás, confiar en mí mismo, sentirme seguro de mí mismo, la autoconfianza y la alegría. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿cuántos pensamientos ustedes creen que están elaborando positivos y negativos en el día a partir de que tenemos 60,000 pensamientos más o menos? Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a aprender hoy que no son las situaciones las que nos dañan la vida. Nosotros nos acostumbramos a decir, es que cuando me pasó tal cosa, mi mundo se derrumbó, sentí que me iba a morir, todo me va mal a partir de tal situación. Pero no es la situación la que nos daña la vida. Lo que realmente nos daña son nuestras interpretaciones de esa situación. Entonces aquí tenemos una situación. A ver, quiero que me digan rápidamente qué miran ahí. Lo que está en el suelo para ustedes, ¿qué es? Vamos a ver quién me dice. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué están viendo? A ver. ¿Quién me dice qué es lo que está en el suelo tirado? ¿Qué miran ahí? Un número, muy bien. ¿Qué número? El número 6, dice Cristian. Ajá, Ana Patricia dice un número, pero ¿qué número ven? Ahí dice un número 6. ¿Quién ve algo diferente? ¿Quién ve otro número? A ver, uno más que participe. Vamos chicos. ¿Qué número ven tirado ahí? El número 9. Muy bien. La letra G, ajá, o el número 9. La letra 6 de cabeza, un número, muy bien, excelente. Va, déjenme contarles. ¿Quieren saber qué es lo que está tirado en el suelo? Ahorita les voy a proyectar. ¿Y qué pasó acá? Así como están escribiendo ahorita en el chat. Muy bien, un buen ejercicio. Entonces, teníamos una situación que es esto aquí y dos personas que están ahí viendo. Dos personas diferentes, con modos de crianza diferentes, con ideas diferentes, con esquemas diferentes, y resulta que entonces uno vio el 6 y el otro vio el 9. Tenemos dos puntos de vista y tenemos más aún en el chat porque algunos ven la letra G, otros ven la letra 9 y otros ven el número 6. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Eso se llama percepción, cómo nosotros percibimos el entorno. Y ustedes se pudieron dar cuenta ahorita, no solo en el ejemplo, sino que también en el chat, que todos tenemos una manera diferente de percibir los estímulos que entran de nuestro entorno. A eso le llamamos a veces, distorsión. ¿Por qué? Porque mi realidad tengo que evaluar si es la realidad, ¿verdad? La verdadera realidad que yo estoy viendo. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a cambiar y vamos a ver entonces qué es una distorsión. No se preocupen si no pueden ver, yo les voy a ir leyendo. Entonces dice, ¿qué es una distorsión del pensamiento o una idea irracional? Estas distorsiones que nosotros hacemos son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan a las personas a ver el mundo de una manera poco objetiva y además de disfuncional. Entonces, antes de pasar a las características, vamos a hablar un poquito. Dice que son interpretaciones erróneas que hacemos de la realidad. Ahora, recordemos que nosotros traemos modos de crianza, modos de comportamiento, esquemas que ya tenemos instaurados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros interpretamos nuestro exterior, lo vamos a hacer basado en algo que ya creíamos anteriormente.
¿sí? Entonces vamos a hacer como que la conexión, pero poco o nada a veces evaluamos si lo que yo estoy pensando es realmente la realidad, es verdaderamente real o es mi realidad. Las distorsiones tienen características. Espero que tengan papel y lápiz para que vayan apuntando porque es importante que se les vaya quedando esto. ¿Qué características vamos a ver en las distorsiones? Lo primero, que es un pensamiento automático, es decir, no lo evalúo, no lo filtro, no veo si es real, no. Simplemente se instala en nuestra cabeza y se queda ahí de una vez. Lo otro es que las distorsiones cognitivas nos desencadenan emociones negativas. ¿Quién me puede decir qué es una emoción negativa? A ver, alguien que escriba ahí una emoción negativa. Recuérdense de la película de Intensamente para los que la vieron. Y díganme una emoción negativa. Las emociones, recuérdense que son cosas que nosotros vivimos, que podemos interpretar a raíz de las emociones cómo está la persona y también los demás pueden interpretar cómo estoy yo. Ya les di una clave. A ver, ¿quién me dice? Una emoción. Vamos a encontrar que dentro de las emociones, vamos a hablar de las negativas, tenemos ira, tenemos el miedo, tenemos desagrado, esas tres, tenemos ira, miedo, desagrado, ¿sí? Entonces, los pensamientos distorsionados nos provocan, muy bien Cristina, dice alegre, muy bien, miedo, excelente, enojo, muy bien. Entonces, estos pensamientos distorsionados o irracionales, que ya dijimos que los pensamientos distorsionados son las interpretaciones equivocadas que yo le doy al entorno, una característica va a ser de que nos va a traer emociones negativas, tal como lo están poniendo ahí, temor, tristeza, furia, desagrado, nos van a dar esas emociones. Otra característica más, que nos producen conductas no deseadas. Entonces no me puedo adaptar a mi ambiente porque esta emoción me produce una conducta no deseada. Si yo soy desconfiado, entonces no voy a poder confiar ni en mi pareja, ni en mis hijos, ni en el entorno, ni en nadie. Me está dando una conducta. Si yo soy temeroso, me voy a limitar porque entonces mi conducta va a ser no quiero salir, mi conducta va a ser no quiero hablar en público, mi conducta va a ser tengo miedo, entonces no me quiero subir a un avión y nos quitamos nosotros muchas cosas buenas que pueden sucedernos, pero que el miedo nos paraliza. Otra característica de los pensamientos distorsionados es que nos dañan emocionalmente, porque ya vimos que estos nos dan emociones negativas. Nos dañan psicológicamente, pero también nos dañan físicamente. ¿Por qué? Hablamos en videos anteriores que cuando estamos con muchos pensamientos, sobre todo anticipados, ¿y qué va a pasar si? ¿Y si cierran? ¿Y si abren? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y si me cambian? ¿Y si ya no voy a ir a la escuela? ¿Y si ya no voy a ver a mis amigos? Toda esa parte nos sube nuestros niveles de cortisol. ¿Y qué pasa? Entonces empezamos a tener problemas de cabeza, dolores de cabeza, problemas musculares, que nos duelen los músculos, problemas gástricos, problemas metabólicos. Entonces, tener este tipo de pensamientos negativos y distorsionados nos va a afectar físicamente, nos va a afectar emocionalmente y nos va a afectar psicológicamente. Entonces, vamos a seguir aquí. Les voy a enseñar entonces qué es lo que sucede en nuestro pensamiento, pero antes de eso vamos a hacer una dinámica más. Yo voy a mencionar una palabra, yo voy a mencionar algo y ustedes inmediatamente van a escribir cuál es el primer pensamiento que se les cruza en la cabeza. No quiero que se queden pensando tanto, sino lo primero que les venga. Entonces, ¿qué piensan cuando yo les digo petén? A ver. A ver. ¿Qué se les viene a la cabecita cuando digo petén?
A ver, ¿quién me dice? Belleza natural, excelente. ¿Quién más? Árboles y ruinas, ciudad grande. Muy bien, Stephanie, gracias. Analu también. A ver, ¿y qué piensan cuando yo digo Atitlán? Ruinas, excelente. Ruinas, muy bien. Naturaleza. Miedo. Lago, excelente. Muy bien. Viaje. Muy bien, excelente. Entonces, les voy a explicar qué pasó en nuestro cerebro. Como nosotros ya hemos conocido estos lugares, se quedan en nuestros esquemas, ¿verdad? Se quedan ahí guardados en nuestra memoria. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, Petén, ruina, Atitlán, lago, pero no tuvimos que esperar y ponernos a pensar, bueno, me tengo que subir al carro, pasar echando gasolina, pasar comiendo, después tantas horas y voy a llegar a las ruinas. No. Nuestro cerebro agarra atajos para poder acceder a esa información y traerla a este momento y poder entonces decirla. Lo mismo pasa con las ideas distorsionadas, lo mismo. Como ya tenemos esquemas previos, ni siquiera analizamos la información, como les decía anteriormente, ¿verdad? Y como vimos, una de sus características es el pensamiento automático. Entonces, ¿qué pasa a raíz de que yo veo un estímulo? ¿A dónde viaja y qué me trae al presente? Ahora lo vamos a descubrir. Vamos a ver entonces el esquema de las ideas, de las distorsiones o de las ideas distorsionadas. Tenemos una situación. ¿Pero qué es una situación? Hablamos anteriormente de que una situación va a ser cualquier cosa que pase en el día a día, cualquier. Si se me pinchó la llanta, eso es una situación. Si salí tarde de mi casa y había mucho tráfico, es otra situación. Que tenemos que estar ahora tomando precauciones, usando mascarilla, es otra situación. Que constantemente debemos lavarnos las manos, es otra situación. Tenemos situaciones en la familia, en el trabajo, tenemos situaciones sociales, tenemos situaciones políticas, religiosas, de todo tipo. Entonces, una situación, como dice aquí, va a ser cualquier cosa que nos pase en el día. Y como es cualquier cosa que nos pase en el día, hemos tenido situaciones en toda nuestra vida que han formado esquemas. Ahora, ¿qué pasa? Las situaciones entonces me traen, perdón, ay, no sé qué hice acá. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, las situaciones me traen entonces un pensamiento automático, ¿sí? Solo déjenme ver. Bueno, entonces esta situación me va a traer un pensamiento automático. ¿Qué es un pensamiento automático? Un pensamiento automático es todo lo que hablamos. Cuando ustedes dijeron ruinas, cuando ustedes dijeron lago, eso fue un pensamiento automático. Ahora, solo tenemos que recordar de que las distorsiones nos van a traer pensamientos automáticos negativos, ¿verdad? Negativos, porque lo que hablamos de ruinas, lo que hablamos de todo lo demás, pues son pensamientos positivos y bonitos, ¿verdad? Que incluso dice uno, ala, qué rico, me voy de vacaciones, dijeron por ahí, me voy a un viaje. Pero las distorsiones cognitivas me van a traer pensamientos negativos. Entonces, esta situación me lleva a un pensamiento automático. Ahora, este pensamiento automático en las distorsiones dijimos que nos va a traer, es una característica de estas distorsiones, me va a traer una emoción negativa. Entonces, la emoción negativa, hablamos que puede ser tristeza, como lo dijeron, puede ser ira, desagrado, puede ser miedo, que son las básicas, pero hay otras más.
Pero lo interesante se pone ahorita. ¿Qué va a pasar? Esta emoción me va a dar una conducta. La conducta, dependiendo de la emoción, así vamos a actuar. Y también la emoción me va a dar una respuesta fisiológica. ¿Qué es una respuesta fisiológica? Pues todo lo que va a pasar en mi cuerpo, lo que voy a sentir en mi cuerpo y en mi pensamiento, bueno, es fisiológica, entonces todo lo que va a pasar en mi cuerpo a raíz de esta emoción. Entonces, vamos a hacer ahorita otro ejemplo más. Situación. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Vamos a ver. ¿Quién me dice que están viendo? Lo voy a acercar un poquito con cuidado para que puedan ver. A ver, ¿qué están viendo ahí? Bueno, vamos a explicar. Ahí está. Manejando y usa mascarilla, muy bien. Alguien manejando con mascarilla, pero vamos a hacerlo aún más dramático, porque estamos hablando del pensamiento negativo. ¿Qué pensamiento negativo pueden tener ustedes en esa situación? Entonces, les voy a contar. Vamos en el semáforo, en el carro, nos estacionamos porque el semáforo nos dio rojo. Y entonces resulta que justo a la par de mi ventana se pone un motorista y me está viendo me está viendo. ¿Qué pensamos? A ver, ¿qué pensamos a raíz de eso? Les voy a repetir. Voy manejando, el semáforo da rojo, entonces ya no puedo pasar y se pone justo en mi ventana se pone un motorista y me está viendo. ¿Qué pensamiento automático nos da esa situación? Un ladrón, muy bien, un ladrón. Un asalto, excelente. Entonces, esta situación que está aquí me trae un pensamiento automático. ¿Qué pensamiento automático me trae? Tal vez no lo ven, pero aquí está la pistola y dice, ¡ah! Me van a asaltar, este es un ladrón y me va a asaltar ahorita y acabo de pasar al cajero, seguro me siguió, y empieza todas nuestras ideas distorsionadas a interpretar esa situación y empezamos a generar entonces un montón de pensamientos a raíz de ella, que puede ser el asalto, me va a robar, me va a matar, siendo negativa, dice alguien aquí, un robo, muy bien. Entonces, ahora, díganme ustedes qué emoción negativa podría traerles ese pensamiento automático. Un motorista imprudente. Como los postes imprudentes que se pasan también a veces. A ver, díganme. Miedo, muy bien. Miedo, ¿qué más? Miedo, Lourdes, muy bien también. Miedo a morir, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación me trajo un pensamiento automático y este pensamiento automático me da una emoción. ¿Qué emoción fue? Nos dio miedo, a muchos les da miedo, no sé, otros se pueden paralizar, pueden pasar muchas cosas, pero esto nos trae una conducta. ¿Qué conducta les trae a ustedes? Vamos a hacer aquí. Aquí dice hipervigilante, está con los ojitos bien abiertos, ¿verdad? Estamos hipervigilantes y empezamos ya que el semáforo se cambie de color, que se pase a verde, me quiero ir, me quiero salir de aquí, quiero salir corriendo. Algunas personas podrían desatar en llanto en la conducta, ¿verdad? Otras se pueden quedar paralizadas, otras no sé, podrían querer salir corriendo del carro. Pero también esta conducta y esta emoción nos va a traer una respuesta fisiológica. ¿Qué respuestas fisiológicas? Lo más común que nos podría traer esta situación es taquicardia, sudoración, se nos pone la garganta seca, empezamos a temblar, nos puede dar náusea, podemos empezar a sudar. Entonces, ¿qué pasó acá?
Empezamos con una situación que interpretamos, nos dio un pensamiento automático que fue asalto, muerte, ladrón. Este pensamiento nos trajo una emoción que nos trajo una emoción de miedo, en este caso. Esta emoción me dio una conducta que me puse hipervigilante, quizá me puse a llorar y me dio una respuesta en mi cuerpo, y después de eso nos quedamos bien mal, ¿verdad? Con náusea, dolor de cabeza y todo esto. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Vamos a ver. Vamos a volver a hacer. Tenemos una situación. ¿En dónde está el problema? ¿En dónde es que tenemos el problema? El problema viene a raíz de estas dos. Sacamos un pensamiento. Aquí es donde tenemos que modificar. De las situaciones, ¿qué estamos pensando? Como son esquemas previos que se nos han quedado, lo primero que pensamos es lo que ya hemos vivido, ¿verdad? Entonces se empiezan a alimentar. Tenemos que romper este ciclo, porque la distorsión cognitiva empieza de la situación y pasa al pensamiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es limpiar ese pensamiento y vamos a buscar pensamientos que sean más funcionales y que me adapten al momento. Si yo tengo que cambiar ese pensamiento negativo de ladrón, ¿por cuál lo cambiaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Cuéntenme. ¿Qué pensamiento se les ocurre que no sea negativo y que nos ayude a evitar todo lo demás? Vamos a ver. ¿Quién me da un pensamiento? ¿Qué se les ocurre? No importa, cualquiera que sea. ¿Qué estamos aprendiendo? Serenidad, pero quiero un pensamiento. Quiero un pensamiento. No, pensamiento, eso podría ser ya una respuesta, una emoción, ¿verdad? Estar serenos, pero un pensamiento. Recordemos que del pensamiento de la situación que vimos a la persona a la par, el pensamiento automático fue ladrón, asalto, muerte. ¿Cómo cambiamos ese pensamiento? Por uno positivo que me ayude a adaptarme a la situación. A ver. Le gusté. Muy bien, Analu, 100 puntos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Uno más. El motorista pensó que era el carro de un amigo y está viendo si es su amigo quien conduce. Muy bien. Que tal vez vio que mi llanta, muy bien, está pinchada y él está viendo y me quiere avisar. Excelente, muy bien. Entonces, muy buenas respuestas. Entonces, miren lo que pasó. Casi lo que dijo Analu, ¿verdad? Era un actorazo de televisión. O puede ser cualquier otro, ¿verdad? Y quería saludar. Entonces, cuando nosotros cambiamos aquí, miren qué pasa. Todo lo demás ya no existe. Bueno, aquí podría existir una emoción, pero va a ser positiva, ¿verdad? Va a ser alegría. Pero no vamos a tener, las respuestas aquí van a ser bien diferentes, van a ser positivas, ¿verdad? La actitud va a ser de saludar de vuelta. Bueno, si es actor, le pido una foto, ¿verdad? Y me tomo una foto con él. Y la respuesta fisiológica aquí, pues, no va a haber negativa, sino nos va a palpitar el corazón y todo lo demás, pero de una manera positiva. Entonces, nuestro reto es cambiar este pensamiento. Este es el pensamiento automático, es el que hace que las situaciones sean negativas para todos nosotros. Y hablamos que una situación es cualquier cosa que nos pase en el día. ¿Cómo las interpretamos? ¿Cómo estamos viviéndolas? ¿Qué emociones le estamos poniendo? Entonces, ahora vamos a ver, son varias distorsiones las que hay. No se preocupen si no leen, yo se los voy a ir diciendo. Son varias distorsiones, sin embargo, por el tiempo vamos a ver como que las que juegan un papel más importante en nuestro día a día, ¿sí? Espero que estén escribiendo y tomando nota, porque ahorita también quiero que me den ejemplos de ustedes mismos. Yo les voy a dar 2 ejemplos ahí, pero después ustedes me van a dar ejemplos cómo eso les ha afectado a ustedes. Entonces, vamos a ver. Distorsión número 1. Y la distorsión número 1, que la practicamos mucho todos, porque me incluyo, es ese pensamiento distorsionado y que es dicotómico. ¿Qué significa dicotómico?
todo o nada, ¿sí? Dentro de ello podemos ver cuando decimos o blanco o negro. Es un pensamiento polar que no nos permite ver otras posibilidades. Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos. Ay, no, espérense ustedes. Vamos a ver. Déjenme ver acá. Aquí está. Bueno, pensamiento del todo o nada. ¿Qué es el pensamiento? Es una tendencia a evaluar situaciones y cualidades personales o cosas en extremos opuestos, eliminando los términos medios. Un ejemplo de esto dice aquí: todo me debe salir bien o seré un fracasado. Las personas deben entenderme. Si no lo hacen es porque no me quieren. A ver, díganme ustedes si a ustedes les ha pasado. Este pensamiento se caracteriza por el deber ser. Es decir, las cosas tienen que salir de esta manera, porque si no salen así, entonces no sirve. O todo es una dicotomía, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. El negro, si yo les digo a ustedes, explíquenme el negro, no lo van a poder explicar porque el negro no se puede explicar, es negro, ¿verdad? Y el blanco, si yo les digo, explíquenme el blanco, no se puede explicar. El pensamiento dicotómico pasa lo mismo. O está aquí o está aquí, pero no busco el punto medio y eso nos enferma. El deber ser, esa palabra del deber ser, es muy psicopatológica. ¿Qué significa esto? Que nos enferma emocionalmente y psicológicamente, porque el deber ser siempre va a atender las demandas del exterior. Si yo les digo a ustedes, según el exterior o el mundo o la sociedad, ¿cómo debe ser una mujer? O una mamá, lo vamos a poner. ¿Cómo debe ser una mamá? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo debe ser una mamá? Según la sociedad. Ahí va, dice responsable y cariñosa, debe ser dedicada con sus hijos, responsable y amorosa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no todas las mamás son tan amorosas, ¿verdad? Pero no significa que porque no lo son estén mal. Y ahí es donde viene el problema, esa demanda externa. La mamá tiene que ser responsable, tiene que cuidar a los hijos, tiene que estar en la casa, no tiene que salir a trabajar, tiene que hacer esto. Ese tiene que nos pesa a nosotros a veces sobre los hombros, porque no se trata de tener que, sino se trata de querer ser, ¿sí? Si yo les digo a ustedes cómo deben ser los hombres, según nuestra sociedad, ¿cómo deben de ser los hombres? A ver, ¿cómo deben de ser los hombres? Fuertes, ¿qué más? Los hombres, ahora vamos con los hombres. Bueno, dice toscos y simples, muy bien. Trabajador y responsable, no lloran, ajá. Entonces, volvemos otra vez esta palabra dicotómica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un hijo y usamos el deber ser, empezamos, no tenés que llorar, tenés que ser responsable, tenés. Se trata de querer para que esto no nos pese sobre los hombros, porque cuando yo digo yo quiero ser una madre responsable, quiero ser un padre trabajador, es una imposición mía, yo estoy retándome a mí. Entonces, una dicotomía o un pensamiento es un pensamiento distorsionado que nos causa mucho problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas dicotomías vamos a encontrar que vamos a usar las palabras todo o nada, nunca o siempre, correcto o incorrecto, feo o guapo, ¿sí? Santo o malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para poder eliminar esa dicotomía, vamos a buscar los tonos intermedios. Hablábamos de que el negro no se explica porque es negro, el blanco no se explica porque es blanco. Pero dentro de ellos hay toda una gama de tonos grises que sí podemos explicar. Pues si yo digo, díganme un gris claro,
me van a decir, bueno, a un gris claro le echamos un poquito de negro y le echamos más blanco. Muy bien. Si les digo, díganme un tono de gris oscuro, bueno, el tono de gris oscuro le puedo echar más negro, una gotita de blanco, un poquito y me queda un tono más gris oscuro. Y si les digo, díganme un tono de gris medio, me van a decir, bueno, pues le echo mitad negro y le echo mitad blanco. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a buscar en nuestro pensamiento que ya no sea o bueno o malo, porque no, las personas no son necesariamente todas buenas y no son necesariamente todas malas. Todas las situaciones no son polares, es decir, no van de extremo a extremo. Siempre tienen un abanico, una gama de probabilidades, de oportunidades y de posibilidades. ¿Y qué tenemos que buscar en medio de eso? Buscar esas posibilidades que no estamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente. ¿Y qué vamos a ver aquí? Dice, el pensamiento generalizado. Ese pensamiento generalizado nos ataca todo el tiempo. Se nos mete y no lo podemos cambiar a veces. Y es una tendencia a sacar conclusiones generales a partir de un acontecimiento puntual. Entonces el ejemplo dice aquí, mi esposo me fue infiel. La generalización es, todos los hombres son infieles. Entonces aquí hay otro, dice, le hablé a mi mamá y no me vio. La generalización, ella nunca me pone atención. Dice, mis hijos no me llamaron hoy. ¿Cuál es la generalización? Ellos siempre se olvidan de mí. Entonces vamos a encontrar aquí que, no se preocupen si no leen, yo se los voy diciendo, las palabras más comunes, nadie, nunca, siempre, jamás, todos. ¿Cómo podemos cambiarlas? Algunas veces, a veces o en ocasiones. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento generalizado? ¿Quién me puede decir un ejemplo de pensamiento generalizado que estemos pasando en este momento? A ver, ¿quién escribe por ahí? Vamos a ver. Chicos, piensen. Un pensamiento generalizado. Recuerden que los hombres son amables. Pero ahora vamos con los pensamientos generalizados. Vamos a ver. Pensamiento generalizado, la tendencia de sacar conclusiones generales a partir de un solo acontecimiento. Ya les di varias ideas. Una era, mi esposo me fue infiel, que es un acontecimiento. La generalización la vamos a hacer cuando decimos todos los hombres son infieles o iguales. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué se les ocurre? El gobierno no funciona, la gente no usa mascarilla. Esas son dos cosas que hemos estado viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El país nunca saldrá adelante de esto. Muy bien, todo está mal, excelente. Entonces, ¿qué decimos? Vemos a una persona que no usa mascarilla y nosotros decimos, ay, este país no va a salir adelante, no vamos a curar la pandemia porque nadie usa mascarilla. Todos los hospitales no están funcionando. El gobierno no funciona y estamos generalizando. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de esta generalización en cuanto al entorno, pero las generalizaciones personales. Quizá no, digamos de que yo no tengo habilidad matemática, entonces digo, no puedo con las matemáticas, yo nunca voy a hacer nada bien, ¿sí? Mi papá no se acuerda de mí, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que evaluar. Podemos decir, algunas personas no usan mascarilla. Podemos decir, algunos funcionarios del gobierno son corruptos o no están haciendo bien su trabajo. Podemos decir, algunas veces mi papá no se acuerda de mí, pero la generalización es algo que nos limita muchas veces. Dice, siempre discriminan a las mujeres. Eso es una generalización, porque no todas las mujeres son discriminadas, ¿verdad? Aunque por estadística, pues entonces la mayoría de mujeres son discriminadas, nos funcionaría ahí. No todas, pero sí la mayoría. Tal estudiante nunca entrega su
tarea a tiempo. Muy bien, excelente. Entonces podría ser ahí, este estudiante algunas veces no entrega su tarea a tiempo, pero la generalización también podría ser, es siempre irresponsable. Y ahí lo que tenemos que ir evaluando ese pensamiento. Está bien que lo hagamos hacia lo que estamos haciendo, es un ejemplo excelente los que están dando, pero también tenemos que ver hacia nosotros. Por ejemplo, Lourdes dice, nunca me ponen atención. Yo tengo que evaluar, realmente nunca me ponen atención, por esta ocasión no me pusieron atención. Quizá cuando yo llegué a pedir que me hablar, ellos estaban ocupados y por eso no me pusieron atención. Entonces ahí la situación, y otra vez, ¿verdad? El pensamiento automático, lo tenemos que ir cambiando, ¿sí? No obedecen a las autoridades. ¿Quiénes, verdad? Algunas personas, es real que no obedecen, pero no la mayoría. Entonces, muy bien, recordemos. Ahora quiero que me digan cómo lo cambiaríamos usando algunos, a veces, en ocasiones. Pero quiero que me pongan ahora un ejemplo de ustedes. Por ejemplo, si yo digo, cuando yo opino, nadie me escucha. Mejor nunca más voy a volver a opinar. Entonces, ¿cómo lo debería de cambiar? Algunas veces que he opinado no me escucharon, pero no significa que porque no me escucharon no me van a escuchar alguna vez, ¿sí? Entonces se los dejo de tarea que vayan viendo ahí y me las van diciendo ahí poco a poco. Si tienen dudas pueden ir escribiendo y después al final vamos a ir resolviendo las dudas. Otro pensamiento que tenemos mucho y sobre todo en este momento es el pensamiento catastrófico. ¿Cuál es su característica? Que tenemos la tendencia a imaginar que pasará lo peor, ¿sí? Que ocurrirá una catástrofe sin tener motivos razonables para poderlo pensar. Ahora vamos a ver los ejemplos. Dice, si salgo a la calle me contagio. Si me contagio, me voy al hospital. Si me voy al hospital, me van a atender mal. Y entonces me voy a poner peor y me voy a morir. Pensamiento catastrófico, otra vez basado en nada, porque no tenemos evidencia de que así va a ser. La otra, para nuestros pacientes que podrían pensar, si convulsiono delante de los demás, se van a burlar. Me tratarán mal y ya no querrán ser mis amigos o invitarme a nada. Entonces me sentiré solo, sin amigos y triste. Pensamiento catastrófico que desarrollamos y que imaginamos que va a pasar algo sin tener ninguna evidencia. ¿Qué vamos a hacer con este pensamiento? Vamos a filtrar todo esto. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? ¿Cuál es el riesgo que podría haber? ¿Cuál es la probabilidad de 0 a 100? Entonces, ¿qué sucede acá? El problema como lo vimos, del pensamiento catastrófico siempre proyecta a futuro, tal y como cuando hablamos en el video de ansiedad, ¿verdad? Que estamos pensando, ¿y qué va a pasar? Sí, y sí, y sí, y sí, y no tenemos evidencia de nada. Es una característica del pensamiento distorsionado que no tenemos evidencia de que las cosas van a pasar. Por eso es distorsionado, ¿verdad? Entonces, este pensamiento catastrófico nos desata pensamientos enormes de angustia y podríamos incluso parar hasta en un ataque de pánico si no sabemos frenar. Entonces, por favor, tenemos que ir evaluando, filtrando cómo estoy tomando esta situación, qué pensamiento automático me trae. Pero ahora vamos a hacer algo más. Bueno, la personalización, la vamos a hablar rapidito por tiempo. Es atribuirse a uno mismo la causa o responsabilidad de todo lo negativo. La personalización hace sentir una culpa inapropiada, ¿sí? ¿Qué es una culpa inapropiada? Como dice ahí, yo me atribuyo a la causa de todo, ¿verdad? Entonces, resulta que me levanté temprano para irme a trabajar y voy con tiempo. Yo calculo que voy a llegar a mi trabajo como 20 minutos antes porque me preparé y todo, pero cuando voy para mi trabajo hubo un accidente. El accidente es tan grande que no me permite llegar a tiempo. Yo tenía una reunión y resulta de que me tardo 1 hora por ese accidente. ¿Cómo empieza a funcionar entonces la personalización?
no sirvo para nada, mejor me hubiera levantado más temprano, esto me pasa porque nunca planifico, si hubiera salido 10 minutos antes esto no hubiera pasado. Ahora, tenemos que comprender que no todo está dentro de nuestro control, ¿verdad? Y no podemos echarnos culpas inapropiadas porque todo lo que pasó ahí fue el entorno. Alguien que vino, chocó con alguien más, el accidente fue muy grande, llegó la policía, cerraron el área, la gente no se mueve, los que pasan viendo. Entonces, todo ese acontecimiento hace que yo me retrase, pero yo planifiqué, pero me echo la culpa de todo lo demás, ¿verdad? Y eso es echarse culpas inapropiadamente. Ahora vamos a ver acá un ejemplo. Si me hubiera quedado en casa en lugar de salir con mis amigos, no se hubieran entrado a robar a mi casa. Ahora, ¿qué podemos pensar aquí? De todas maneras, si se iban a entrar, estando o no, iban a robar. Me siento mal por las personas afectadas por la lluvia, porque yo deseé que lloviera. ¿Eso será realmente culpa mía? Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? ¿Me ayuda en algo pensar de esa manera? O una vez más, ¿tengo pruebas de que esto es así? ¿Tengo pruebas sólidas para confirmar que ese comportamiento ajeno tiene algo que ver conmigo? ¿Están bien fundamentadas mis conclusiones? ¿Son razonables? Ahora, ¿es razonable que nosotros nos echemos culpa de lo que no tenemos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la personalización. Entonces, ahora sí, el tema se llamaba desintoxicando el cerebro. ¿Cómo vamos a desintoxicar? Ya les enseñé el esquema que nos ayuda a desintoxicar y nos ayuda a filtrar nuestro pensamiento y a cambiar ese pensamiento automático negativo por uno positivo que me haga más adaptado al entorno, ¿sí? Ahora, vamos a hacer, como diríamos en Guatemala, el coco wash. Vamos a limpiar nuestro pensamiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, en 3 pasos bien importantes. Primero, cuestionando las distorsiones en 3 pasos. Distorsión, ya dijimos que es una interpretación errónea o equivocada que yo le pongo a todos los estímulos que están en el entorno, ¿sí? Entonces, lo primero, vamos a buscar evidencia. ¿Cómo buscamos evidencia? Pues ya lo vimos pensando, ¿tengo fundamentos para pensar así? ¿Me sirve pensar así? ¿En dónde lo vi? ¿La fuente donde lo vi será verídica? ¿La persona que me lo está diciendo realmente es así? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Lo que yo estoy pensando es mi realidad o si realmente se parece a la realidad? Entonces ahí tenemos que buscar la evidencia de ese pensamiento. La gravedad, ¿sí? ¿Qué tan grave es lo que estamos pensando? Y vamos a ¿cómo disminuirla? La disminuimos a través de la evidencia del pensamiento. Pero también algo importante que ya lo hicimos es buscar pensamientos alternativos. Es decir, voy a buscar un pensamiento que me haga más adaptable al entorno. Vamos a regresar acá porque quiero que lo veamos una vez más. El esquema que estábamos hablando. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos tener una hoja en blanco y vamos a poner fecha y hora en la hoja. Digamos que esta es nuestra hoja, así horizontal, y podemos irle haciendo lineecitas. Y vamos a poner en la primera fecha y hora. Luego vamos a escribir situación en nuestra hoja. Después de la situación vamos a escribir pensamiento automático, ¿sí? Y después de ese pensamiento automático vamos a poner emoción. Entonces, nuestra hoja tiene que estar aquí arriba, fecha, hora, situación, pensamiento automático, emoción. La dividimos y entonces vamos a limpiar nuestro pensamiento a través de esa hoja. Cuando venga un pensamiento de cualquier situación que sea, ¿verdad? Pasó la situación, entonces yo pongo qué fecha fue y qué hora fue que pasó esa situación. Entonces, ¿cuál fue la situación? X, ¿verdad? Me enojé con mi mamá, ¿qué puede ser? Salí tarde de mi casa, se me pinchó una llanta, no sé, se me olvidó la mascarilla. Cualquier situación que ustedes tengan en el día a día, la vamos a poner.
vamos a poner qué pensamiento distorsionado me causó, el pensamiento automático, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Vamos a ver. Anteriormente vimos que teníamos la situación de la moto, ¿verdad? Con el chico. El pensamiento automático que nos trajo fue asalto y la emoción negativa fue miedo. Entonces, eso mismo vamos a hacer con las diferentes situaciones. No es necesario que pongamos, pueden poner si quieren la conducta y la respuesta fisiológica, pero lo que me interesa es esto. Entonces aquí vamos a colocar la situación que tuvimos en el día, qué pensamiento negativo automático vino a raíz de eso y qué emoción, que las emociones negativas pueden ser enojo, va a ser miedo, desagrado, angustia, la que ustedes hayan sentido. Pero aquí vamos a hacer, después de emoción, otro círculo más y se va a llamar pensamiento positivo. Pongámosle pensamiento positivo. Entonces, después de la emoción vamos a hacer otro más donde va a decir pensamiento positivo y ahí vamos a buscar un pensamiento que me haga adaptativo al entorno. Les voy a decir como cuando lo hicimos acá. Entonces, tuve una situación y entonces esto me había dado a mí la emoción negativa y vamos a tener otro igual, pero que va a decir pensamiento positivo, que fue el pensamiento cuando lo cambiamos de que, bueno, quizá era un chico que yo le gustaba, era una persona que me vio que mi llanta estaba mala y me quería decir, todos esos pensamientos positivos que nos van a hacer más adaptables al entorno y nos vamos a ahorrar entonces, como ya dijimos, todo lo demás. Entonces, si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden escribirlos ahí y con gusto se los vamos a ir resolviendo. Vamos a hacer un resumen. La plática se llamaba Desintoxicando el cerebro. Piensa bien, vive mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos mal, recordemos que dijimos que teníamos entre 30,000 a 60,000 pensamientos en el día. Si nosotros de estos pensamientos, nuestro porcentaje de pensamientos son negativos, entonces nos va a dar, como ya vimos, pensamientos negativos automáticos. Estos nos van a dar emociones negativas. Las emociones negativas nos van a dar una respuesta en nuestro cuerpo, nos podemos enfermar, colon irritable, cefaleas, gastritis, todos los problemas gástricos, metabólicos, problemas del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. También vimos las distorsiones cognitivas. Ustedes pueden buscarlas como distorsiones cognitivas y van a encontrar todas las demás, o podemos hacer una segunda plática con las demás distorsiones. Vimos la distorsión del todo o nada, vimos la generalización, también vimos, ¿cuál otra vimos? A ver, generalización, también vimos el pensamiento catastrófico. Entonces, ya saben cómo limpiar su pensamiento. Tengo la situación, tengo el pensamiento negativo y voy a cambiar este pensamiento negativo por otro más positivo que me va a hacer adaptarme de mejor manera al ambiente. Características de las distorsiones. Hablamos de que una característica es que son automáticos, no piden permiso. Estos pueden venir en forma de imágenes o en forma de pensamientos. Es decir, ay, no logro quitarme esa imagen de la cabeza, ¿verdad? Que se trabaja de la misma manera que ya hablamos. No tienen bases, no tienen evidencia en nada. O sea, somos nosotros creando hipótesis de cosas posibles que pueden pasar. Entonces, no tienen fundamentos. Así es de que, por favor, ya aprendieron cómo desintoxicar en el cerebro y cómo pensar bien, cómo vivir mejor. Y en este momento de pandemia es sumamente importante que pongamos en práctica el cambio del pensamiento, porque si no, no vamos a podernos adaptar a la situación. Recordemos de que tenemos una nueva normalidad. Lo que conocíamos como normal ya no va a estar. Entonces tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y eso lo vamos a hacer en base a cómo nosotros pensamos y qué pensamos de la situación que estamos viviendo y cómo nos adaptamos a ella limpiando nuestro pensamiento. Bueno, quiero contarles que en el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana habemos un grupo de profesionales que estamos ahí a las órdenes. Tenemos a nuestros médicos que son neurólogos,
está el médico pediatra, que es especialista también en epilepsia, y tenemos también otro médico más que es neurólogo, también especialista en epilepsia. Tenemos también nuestro otro neurólogo que es especialista en trastornos del movimiento. También tenemos el área del hospital, tenemos también neurocirujanos, la parte de psicología que la veo yo y la parte de neuropsicología. Así es de que los servicios de Humana están a sus órdenes, y espero que hayan disfrutado de esta plática, pero no solo eso, sino que también hayan podido aprender, pongan en práctica lo que vimos hoy. La práctica se queda ahí en el muro de Humana para que cuando ustedes quieran pueden acceder y pueden ver. Así es de que les agradezco mucho una vez más habernos acompañado. Quiero contarles ya rapidito de que vamos a tener una programación de pláticas en donde también vamos a tener en la plática de Parkinson, vamos a tener también la plática de primeros auxilios psicológicos, también vamos a tener la otra plática más que es de cómo mejorar atención, concentración y memoria en pacientes con condición de epilepsia. Así de que estén atentos siempre al muro de Humana, porque por ahí vamos a pasarles la información. Les dejo un fuerte abrazo. Adiós.